¿Qué tal, amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Nos encontramos transmitiendo desde casa, obedeciendo a nuestras autoridades y por precautelar nuestras vidas de un contagio inminente del COVID-19. Nuestro objetivo es llegar a cada uno de ustedes con información veraz, con objetividad, imparcialidad y profesionalismo como nos caracteriza. Acompaña desde Ecuador Villescaz Cristian Flores. Actualmente estudia Ingeniería Química en la Universidad Central de Cuenca. También es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador, FEWE. Con nuestro invitado estaremos analizando 4 temas de coyuntura actual que atraviesa el Ecuador. Primero, recorte al presupuesto educativo, eliminación del bachillerato internacional. Hola, ¿me escucha? Yo ya no le escucho ahora. ¿No me escucha? Se le costó y le escuché medio costado, pero parecía que no es un tema de la señal, sino más bien algo, no sé, algo está pasando en los dispositivos. Bueno, continuemos. Sin embargo, continuemos porque vamos a ver cómo nos sale esto. Primero quiero pedirle mil disculpas a nuestra audiencia porque estamos teniendo pequeños fallos de conexión, pero nos puedan entender. Como les decía, con nuestro invitado estaremos analizando 4 temas de coyuntura actual que atraviesa el Ecuador. Primero, recorte al presupuesto a la educación. 2, eliminación del bachillerato internacional. 3, logros y fracasos del gobierno actual en la educación. Y 4, retos y objetivos de las universidades en la democracia, la libertad de expresión en el Ecuador. Cristian, gracias por aceptar nuestra invitación al programa Punto de Vista Global. Bienvenido. Bueno, primero quisiera dar un saludo cordial a todas y todos quienes nos escuchan, agradecerle a usted por el espacio y felicitarles también por el espacio. Sabemos que los medios digitales en este momento son imprescindibles para la correcta información y sobre todo para también tener un espacio oportuno y objetivo que nos brinde la oportunidad de comunicarnos sin sesgos, sin como se dice popularmente, sin que existan espacios de venta a uno u otro lado. Entonces, más bien la felicitación y un agradecimiento cordial por el espacio. Sí, muchísimas gracias. Ese es nuestro profesionalismo, nuestro objetivo. Así nos manejamos con ética, con disciplina. Y cabe mencionar en este momento que sigo esperando yo la confirmación de las entrevistas al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, al abogado Nebot, al señor Guillermo Lazo, el doctor Yunda, entre otras personas que nos han dicho que están muy ocupados y por alguna razón no nos han podido confirmar las entrevistas. Sin embargo, quiero aclarar que este es un medio de comunicación abierto para todas las ideologías políticas. Esto no tiene compromiso alguno con nadie más que con nuestra audiencia, el poder informar claramente, ¿no? Cristian, la Corte Constitucional ya se pronunció en contra del recorte al presupuesto a la educación. ¿Qué piensan hacer ustedes si el gobierno no acata esta orden? Bien, tengo que explicar antes de eso cuál es el asunto de la Corte, sobre todo del término legal, entendido que también nosotros somos uno de los accionantes que han demandado la inconstitucionalidad del artículo 165, numeral 2, que expresa en su parte pertinente que en casos en estado de excepción se puede recortar o se puede usar los rubros de todas las dependencias y digamos las partidas del gobierno, excepto los de salud y de educación, que son rubros que a la final son indispensables para el correcto desarrollo y progreso del país. Tanto la salud, porque necesitamos mantenernos sanos, y la educación, porque esto nos permite investigar, nos permite desarrollar y nos permite proponer a la ciudadanía nuevas formas de reactivación económica.
como es el caso de ahora. Sin embargo, en este contexto, el ministro Richard Martínez, a través del viceministerio, envía una circular a las universidades en las cuales se corta el gasto corriente, justificando que este gasto corriente, es decir, el pago de docentes, de personal administrativo, justificando que este pago se tiene que hacer debido a que existe menos recaudación de los impuestos, y lo cual nosotros tenemos otros criterios políticos en cuanto a lo que es la recaudación de impuestos, pero ya insertándonos en lo que es la ley, aún así no se puede recortar. Entonces existe ya una primera acción, que es una medida cautelar en la cual pedimos dentro de nuestra demanda. Entonces aquí yo quisiera explicar a la ciudadanía que la medida cautelar es un efecto inmediato, se pide para que exista una respuesta inmediata y a través de esto se prevenga o se frene por un tiempo hasta que la Corte tome una decisión de fondo. Esa decisión de fondo se dará el día jueves posiblemente, porque hay la audiencia ya del caso, y nosotros estamos preparándonos para el día jueves con los abogados de la colectivo Acción Jurídica Popular. Son son abogados que tuvieron la iniciativa, que han prestado sus servicios, y más bien para ellos la Pero felicitación y el Cristian, yo quiero agradecimiento. interrumpirle ahí, y yo le voy a interrumpir ahí, si me permite, por favor. Dice que no se puede, usted menciona que no se puede recaudar los suficientes fondos para poder cubrir las necesidades de todo el Ecuador. Pero recordemos que hace un poco tiempo atrás, unos meses atrás, el gobierno condonó 4.500 millones de dólares a los bancos, ¿no? Hay sobreprecios, hay una infinidad de corrupción dentro del país, dentro de este gobierno. Yo no estoy aquí sesgado ante nadie, pero tenemos que aclarar y hablar de frente y ser muy tácitos, muy precisos en esas situaciones. Entonces, ¿cómo es que el gobierno no tiene esa cantidad, no tiene para cubrir y pretende recortar, desobedeciendo a la ley, yéndose por encima de la ley? ¿Cómo pretenden ustedes con ese colectivo de abogados cuando todos los poderes del Estado están a las manos y sujetado, sumiso ante el Ejecutivo? Bien, yo coincido con usted muchísimo en el tema o en la justificación que hace el gobierno, porque el gobierno utiliza dos justificaciones que parten para el coronavirus, que parten desde el coronavirus. La justificación que hace es efectivamente que hay una crisis que no se puede recaudar, pero nosotros no estamos de acuerdo, porque de recaudar sí se puede. Usted mismo lo mencionó. En el 2018 existió una condonación de deudas, las cuales además ya intentaron recortarnos el presupuesto en ese mismo año al finalizar. En el 2019 existió otro recorte al presupuesto universitario. También tuvimos que salir a las calles debido al recorte al presupuesto. Y en este caso, en este año no es la excepción. Tenemos una deuda condonada que nos afectó gravemente a la economía del país. Tenemos otro punto donde se puede recaudar, que es cobrar los intereses y las deudas de las 10 empresas más ricas del país, que son las que más le deben al Estado. Entrando a la página del SRI se puede observar, 533 millones son la deuda que tienen las empresas o las 10 empresas más deudoras del país, las cuales, si nosotros cobramos, imagínense, solo el 50%, nosotros tendríamos para solventar lo que se está intentando recortar el presupuesto en educación, que son 98 millones, y también poder solventar lo que se ha recortado en educación secundaria y primaria, que también existe recorte. Hay eliminación, como decíamos, suspensión del bachillerato internacional, que son temas preocupantes. Hay otras formas de recaudar: la declaratoria de la moratoria de la deuda externa. Imagínense, nosotros tenemos un valor muy cercano al que se recorta en todo lo que es educación, el que se pagó en el 24 de marzo. Entonces hay varios elementos en el cual el país puede tomar la decisión y que el gobierno puede tomar la decisión, pero eso parte por una decisión política, y esa decisión política es la que no tiene el gobierno, porque ahí se ven claras hacia dónde están
su objetivo, a dónde está su inclinación en el ámbito del ejercicio público, y su inclinación está hacia los sectores más privilegiados, a los que se han venido beneficiando a lo largo de los años, y nosotros, lamentablemente, el pueblo, los estudiantes, los trabajadores, somos los afectados. Entonces, desde ahí nosotros consideramos que primero parte por una decisión, y es por eso que, como usted decía y me preguntaba, ¿cómo pensamos hacer si tal vez los poderes del Estado están sumisos al Ejecutivo? Y creo que este es el momento en el cual la Corte debe actuar con imparcialidad, y nosotros no dudaremos en ir a instancias internacionales si no se demuestra lo contrario. Creemos que es necesario que la Corte tome una decisión, y felicitamos tal vez las medidas cautelares en la cual se pronunció y nos dio el efecto de suspensión. En esta semana, el día viernes, el ministro de Finanzas ya dejó sin efecto la circular que envió a las universidades a raíz de la petición de la Corte Constitucional, recordando a la ciudadanía que es una decisión mandatoria, es decir, el Ejecutivo no puede eh, o no podría no acatar la decisión de la Corte. Si no lo hace, es incluso causal de destitución del gobierno. Y en eso nosotros tenemos que estar claros. Así es que la Corte tiene que tomar la decisión con imparcialidad, tiene que tomar la decisión desde la academia, desde el derecho, que eso es fundamental. Cualquier abogado Pero sabe que hay una Ecuador vulneración. ya desde un tiempo acá, 3 años acá, no vive un estado de derecho, vive un estado de hecho en donde que todos los poderes, reitero, y se está ejecutando de la única forma, que es beneficiar al Ejecutivo. ¿Cuáles son las medidas que tienen planificado usted como presidente de la Federación de Estudiantes a nivel nacional? ¿Qué, ¿Cuáles son los diálogos que mantienen con los diferentes presidentes regionales o locales? ¿Qué piensan hacer? A más de acudir a las entidades internacionales. Bueno, nosotros nos mantenemos en movilizaciones. Estamos ya algunas semanas en movilizaciones, en distintas actividades, en manifestaciones de carácter digital y también presencial. Las universidades y los estudiantes están manifestándose a pesar de la pandemia. Si bien es cierto, no podemos realizar acciones, digamos, masivas, contundentes, estamos buscando que con las medidas de seguridad las manifestaciones tengan su efecto de presión también sobre los poderes del Estado, que es la única salida que nos queda a nosotros como parte del pueblo en general. Es si existe una tiranía, si existe, como usted bien decía, un golpe al Estado de Derecho, donde se ejerce a través de los poderes del Estado los derechos ciudadanos. Entonces nosotros tenemos que reclamar lamentablemente en las calles, y el gobierno nos está conduciendo a eso. Es así que, por ejemplo, el día de mañana, lunes, eh, existen ya convocatorias para plantones y movilizaciones en la ciudad de Ibarra, en Esmeraldas, en Machala, en Babahoyo. La siguiente semana saldrá en Guayaquil, saldrá la UNAE desde Azogues, Cuenca, saldrán algunas ciudades más, y así vamos a ir saliendo las universidades a lo largo de la semana, primero para generar presión, para que se vea que los estudiantes estamos unidos, estamos organizados, y que no vamos a dejar de presionar, porque este es un derecho que no solo nos afecta a los que somos en este momento universitarios, sino afecta a toda la ciudadanía, afecta a toda la población en general. Este es un tema de progreso del país. La educación es el progreso, y no podemos no permitirnos tener una educación digna, de calidad y con acceso justo para todas y todos. Sí, eso quería yo mencionarles en ocasiones. Imaginamos o pensamos que solamente afectan a los estudiantes. No, esto es una afectación directa al bolsillo de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos estudiantes que no generan sus propios recursos, son sustentados, son eh, apoyados por sus padres. Al haber toda esta clase de recortes, haberse elevado cantidades innumerables, los recortes
a los puestos de trabajo, no tener las fuentes de ingresos, entonces eso afecta directamente al Ecuador. Yo quiero plantearle otra pregunta, estimado Cristian. Desde su perspectiva, ¿cuál es el análisis que tienen ustedes con relación a las dos leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, como son la ley de apoyo humanitario y el reordenamiento de las finanzas? Bien, nosotros dentro de nuestro Consejo Nacional, que es el organismo que reúne a todos los presidentes de las universidades públicas más la directiva nacional, hemos realizado una reunión en la cual efectivamente coincidimos todas y todos en el rechazo a esta mal llamada ley humanitaria, debido a que afecta sustancialmente a los trabajadores. Y nosotros, como usted ya lo mencionó, somos hijos de los trabajadores. Nosotros somos personas que tenemos dependencia en los ingresos económicos en la gran mayoría, y en los que no tienen dependencia, aún es peor aún, porque son trabajadores en algunos casos que tienen contratos, digamos, inestables. Entonces, esas son las personas que van a ser más afectadas con esta ley, y creemos que es una regresión de los derechos de los trabajadores súper fuerte. No es que va a existir un compromiso, no es que va a existir un acuerdo entre el empresario y el trabajador, por ejemplo, para la disminución de horas. No puede existir porque hay una relación de poder en el empresario. Es decir, si el empresario le dice al trabajador que tiene que trabajar menos y por ende ganar menos, el trabajador no es que se opone y no pasó nada, corre riesgo su puesto de trabajo. Y en esta situación en que ya existe una tasa de desempleo que supera que supera el 10%, y que existe un subempleo que llega a 48% para finalizar el 2019, y que no tenemos datos en este momento, debió aumentar considerablemente. Entonces, nosotros consideramos que esta primero no es la salida para el país, y por eso también son las movilizaciones, no solo contra el recorte de la educación, sino por todas las medidas, y hay que decirlo, neoliberales, que aplican solo para el privilegio de los sectores más beneficiados, como ya se ha mencionado. Entonces, ahí también están las movilizaciones. Sabemos que la universidad es parte de su pueblo, y por eso también queremos manifestarnos. Ustedes en la consulta del 4 de febrero, para que se diera la consulta del 4 de febrero, ustedes apoyaron a las 7 preguntas del sí. ¿Cómo se sienten hoy en día? Yo creo que es una muy buena pregunta, y creo que desde ese sentido es importante también, primero, hacernos la autocrítica a quienes estuvimos tal vez dentro de la federación para aquel entonces, y es importante también reconocer ciertos errores. Creo que eso nos hace también parte del pueblo y de la organización. No solo nos equivocamos nosotros, se equivocó más del 70% del pueblo en el cual votamos sí. Se equivocaron diversas organizaciones, y además de equivocarnos, nos engañaron. Creo que eso es muy importante también mencionar, porque muchos de los postulados, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, eran para dar la oportunidad a los jóvenes para realmente mejorar la participación ciudadana. Si bien es cierto, en el gobierno Incluso anterior, su nombre llegó a sonarse para ser parte de ese consejo de transición cuando así envió la es. terna el gobierno. Su nombre fue inscrito o solamente fue un rumor? No, efectivamente, yo estuve dentro de la terna, fui parte de la terna del Consejo de Participación Ciudadana. Es algo que no lo puedo ocultar, y que además también tengo que aclararlo. No fue por parte del gobierno, no fue por parte de acuerdos, fue por el impulso de diversas organizaciones, de todas las organizaciones estudiantiles, de la FEWE, de la organización de las politécnicas, de la organización de las privadas. Apoyaron sectores de los campesinos, apoyaron sectores de los trabajadores,
apoyaron sectores de la guardia privada, de los comerciantes artesanos, y efectivamente existió una unidad que nos permitió levantar algunas consignas, pero por eso digo, nos engañaron, porque al siguiente día o el mismo día que se eligió el Consejo Transitorio, incluso yo manifesté mi sorpresa y mi descontento debido a que de jóvenes no había ninguno, que el único joven que estaba dentro de las ternas no fue considerado. Entonces, eso sí creo que es muy importante porque a la final el pueblo nos equivocamos, pero además de equivocarnos, nos engañaron vilmente. Pero yo creo que hay que hacer un llamado de atención y tenemos que superar eso, porque el momento del país nos exige otra dinámica. Tal vez estar enfocados en lo que pasó con la consulta popular nos haga daño, nos haga más daño del que necesitamos en este momento, porque ahora se requiere de unidad entre los distintos sectores que compartimos el progresismo, que compartimos una sociedad igualitaria, una sociedad justa, una sociedad al menos con menos pobreza, con menos gente que sufra de hambre. Entonces, para eso nosotros sí necesitamos tener unidad entre las organizaciones, entre los sectores políticos, y que esto nos permita frenar y combatir, en cambio, a la derecha, que ellos, independientemente de si están unidos o no, nos vienen atacando ya varios años y nos vienen perjudicando brutalmente, como son todas estas leyes en este momento. Ese buscar de equidad y justicia social a ustedes les impulsará a participar físicamente en las protestas masivas que se vienen convocando o que algunas ciudades ya están en las calles, que yo lo que sí quiero hacer un llamado de atención es, para mí las protestas son en las calles con consignas, pero no destruyendo las ciudades. Eso solamente arrastra más pobreza. ¿Ustedes se sumarán a esas protestas? Nosotros, como le mencionaba, ya estamos ya algunas semanas en estas acciones, en algunas universidades que son más amplias, hemos esperado los momentos adecuados, pero sí, a lo largo de los siguientes días, y esperamos que no tengan que llegar a ser semanas, estaremos sumándonos a todas a las movilizaciones, y en algunos casos estamos nosotros convocando movilizaciones, y específicamente siempre nuestra consigna, al menos en lo que estoy yo de periodo, es que sean movilizaciones pacíficas. Sin embargo, eso quisiera aclarar que muchas de las veces digamos, estos inconvenientes que se generan son debido a que hay que defenderse de alguna manera porque existe represión, y eso es algo que tenemos que también denunciar porque ha existido represión. En octubre existió represión y lamentablemente nosotros nos tenemos que defender de alguna manera para no ser víctimas de esto, ¿no? Entonces, en conclusión, estas semanas siguientes sí estaremos en las calles, en manifestaciones pacíficas con las medidas de bioseguridad que son muy importantes. Las filiales, las universidades del país están convocándose con todas las medidas, con mascarilla, con guantes, con equipos o protocolos de seguridad para desinfección, etcétera. Entonces, estamos organizándonos y creemos que el gobierno tiene que más bien rever las decisiones mal tomadas para que esto no siga aumentando. Cristian, ¿cuál es su análisis? ¿Cuán afectado o cuán destructivo es para el avance del Ecuador, del progreso del Ecuador, al eliminar el bachillerato internacional? Mire, nosotros como país necesitamos tres cosas fundamentales para salir no solo de la crisis, sino para superarnos como país. El primero es educación, educación gratuita y de calidad. El segundo es investigación y el tercero es industrialización. Nuestro análisis a partir de eso.
porque necesitamos de una educación que nos permita estar en los estándares internacionales, que nos permita adaptarse a la tecnología, que nos permita crear tecnología. Nosotros somos un país muy rico en recursos naturales. Tenemos no solo los recursos renovables, sino los recursos no renovables. Y todo esto, lamentablemente, nosotros simplemente somos un país de venta de materia prima. Por eso decía industrialización, porque la industrialización y la productividad son fundamentales para el desarrollo de un país. Se ha dicho muchas veces y es muy trillado la frase, pero sigue siendo así. Nosotros producimos cacao y compramos chocolate, lamentablemente. Y creo que desde ahí nosotros tenemos que buscar a través de todo el conjunto de estos ejes que no se, que avancemos como país. Y por eso le vemos muy errado el bachillerato internacional, porque nosotros necesitamos de esa educación de calidad, necesitamos de esos nexos para que los estudiantes que tienen las posibilidades y además para la generación de becas desde el gobierno se pueda ir aumentando en la educación y puedan venir a adaptar las tecnologías que aprenden en otros lados. Y eso se pierde completamente con el bachillerato internacional, además de que bajan todos los niveles o los estándares de calidad que exige el bachillerato internacional. Y dejamos a la buena de Dios, como se diría popularmente, todos estos estándares de calidad y lamentablemente perjudicaríamos a la educación de una manera muy fuerte. Es lamentable que en otros países, en otros estados, eh, los gobiernos se enfocan en designar recursos para la investigación. En Ecuador se recorta el presupuesto a la educación. El Ecuador, el mundo al revés. Cristian, eh, como presidente de la FEWE, ¿cuáles serían los logros y desaciertos alcanzados en temas de educación por este gobierno? Cíteme Mire, algo. yo creo que es muy importante desde ese sentido entender cuál era la planificación del gobierno inicialmente y cómo estamos en este momento. Eh, Hay tres hitos o tres metas que el gobierno tiene respecto a lo que es la educación, al menos universitaria, dentro del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, para explicarle a la ciudadanía, es básicamente la planificación que tenemos, los objetivos de desarrollo que tenemos en a los 5 años de periodo de Lenín Moreno, es decir, hasta a los 4 años, perdón, hasta el 2021. Y desde ahí nosotros tenemos un primer dato muy importante. Lenín Moreno decía bajar la tasa de desempleo juvenil de más o menos, no estoy con el dato exacto, pero superior al 10% a menos del 7%. Y en este momento, al finalizar el 2019, la tasa de desempleo juvenil, como lo mencionaba anteriormente, estaba en el 9%, con tendencia a subir. Entonces eso es preocupante porque primero vemos que estamos muy lejos del objetivo y luego vemos que se ha olvidado el objetivo. En cuanto a la educación, decían que se quería buscar una tasa neta, una tasa bruta de matrícula en educación superior de 27% y que en aquel momento estaba en el 33%. Y ahora nosotros vemos que primero no existen datos, pero el último dato generado en el 2018, la tasa estaba, me parece que un poquito más del 32%. Entonces eso nos dice también que nos hemos alejado bastantísimo del el objetivo de la meta que teníamos y todo esto nos lleva a una conclusión de que nosotros no tenemos, primero, o no hemos hecho ningún caso a la planificación, que esa planificación, que ese Plan Nacional de Desarrollo solo fue un texto más, un escrito más, de lo cual se olvidó el gobierno y se fue a otro lado completamente distinto, y sobre todo que es la clara muestra
de que como país no hemos avanzado en estos hitos, sino simplemente nos hemos quedado, y no solo nos hemos quedado, sino hemos retrocedido en lo que es la educación. Pero entonces no hay nada que citar de logros de este gobierno. Lo que interpreto es que en estos 3 años que precisamente eh, se completa la fecha, el día de hoy se completa la fecha de 3 años, no hay nada que citar como avances de parte de este gobierno en el tema de la educación. Mire, yo realmente como parte de los avances a la educación, podría decir que en el primer año existió tal vez una reforma que en algo superó ciertos temas que se tenían que mejorar de lo que era la educación. En eso está el tema de la participación del cogobierno de los estudiantes, está tal vez un poco de la autonomía que se liberó también el ejercicio administrativo de las universidades. eh, y creo que por ahí existieron algunos avances. Sin embargo, lamentablemente no tendría que más citar porque los ejemplos negativos son muy superiores a los logros que se han alcanzado. Eh, Solo por recordar, al inicio de este periodo de gobierno se prometió una universidad en Santo Domingo, otra universidad en el oriente. Universidades esenciales. Santo Domingo es una provincia bastante grande que no tiene una universidad pública y que lamentablemente los jóvenes de ese sector se están quedando sin educación porque no pueden acceder a la educación privada o porque migrar a otras ciudades también es un factor bastante dificultoso para eh, para, para las personas de clase media, de clase baja. Entonces, desde ahí nosotros vemos que eso nunca ha llegado, fueron simplemente promesas. Quisiera mencionar el tema de los docentes, en el caso de los maestros jubilados, todavía no existen pagos. Eh, Hay otros temas, por ejemplo, los 3 intentos de recorte al presupuesto, el ataque a las universidades emblemáticas. En el 2019 existió recorte a la UNAE, existió intervención en la UNAE, perdón, existió intervención en la Universidad de Guayaquil, una universidad súper grande, que hasta la fecha se sigue retrocediendo en educación en esa universidad. Existió recorte y en la Universidad de las Artes existió un ataque rotundo a Yachay, que era una universidad que nos quería dar ese. Ahí, ahí fueron a ofrecer una discoteca, que me imagino que eso era lo que entendían ellos, que era mucho más importante la diversión que la investigación. Bueno, eso es un nivel que da pena, da lástima, porque lamentablemente eso es lo que vive el Ecuador. Con relación a nuevamente volver a retomar las escuelas unidocentes, ¿cuál ha sido el análisis de ustedes como representantes de los estudiantes? ¿Qué piensan con relación a que esos estudiantes en algún momento, con muchas limitaciones, van a llegar a las universidades? Mire, hay algo muy cierto que tampoco se superó en el gobierno anterior, que era la brecha entre lo urbano, lo rural, lo público y lo privado. Existe una brecha muy grande y en ese sentido las escuelas del milenio, a pesar de que eran un proyecto muy interesante, necesitaban de profundizar ese proyecto para que realmente puedan dar acceso a las personas que asisten a estas escuelas unidocentes, con las cuales tampoco estamos de acuerdo, porque obviamente afectan completamente a la calidad de educación, pero sí creo que en ese sentido nosotros tenemos que superar ese debate polarizado entre, o bueno, estamos de acuerdo entre la escuela del milenio o estamos de acuerdo con las escuelas unidocentes, cuando en realidad tenemos otras formas de ejercer, como por decir, crear escuelas que tal vez sean más pequeñas, pero les permitan un mejor acceso a ciertos estudiantes, pero con la misma calidad. Y eso pasa por fortalecer a los maestros, por pagarles un salario digno, un salario justo y en algunos casos incluso deberíamos pagarles en esto cuando se necesita el acceso a los,
a los pueblos más lejanos del país incluso los viáticos necesarios para que ellos puedan llegar. Y las otras, que son las escuelas del milenio, se pueden aplicar ya en una zona más urbano-rural, en unas zonas urbanas que son necesarias. No estamos de acuerdo con las escuelas unidocentes, pero también creemos que sí es un problema tal vez que estudiantes que son de lugares muy lejanos puedan llegar a las escuelas del Millennium que se generaron, a los colegios del Millennium, porque eran distancias muy largas. Entonces creo que podríamos tener un acercamiento o profundizar la idea de mejor manera. Usted dice que el problema de las escuelas del Millennium prácticamente surgió en la distancia. O sea, faltó medios de transporte para poder llegar. Mucho más allá de eso, yo creo que lo importantísimo es lo que usted citaba, las escuelas o la educación, la preparación de calidad para que esos estudiantes que se van formando en las escuelas ingresen a las universidades, pero con un nivel competitivo con otros estudiantes que sí han podido ingresar a escuelas dentro de lo rural, de la zona rural. Así es, completamente de acuerdo. O sea, independientemente de los problemas que se podían ejercer, creemos y no estamos de acuerdo con las escuelas unidocentes porque eso es restar la calidad de educación y efectivamente nosotros lo que necesitamos es calidad para que se rompa esa brecha de la que hablé al inicio, para que los estudiantes tengan la misma oportunidad por sus méritos de acceder, así sea el estudiante de una escuela rural o de un colegio rural al estudiante de un colegio privado de la ciudad. Entonces necesitamos que tengan los mismos conocimientos y ahí sí que con sus méritos puedan acceder a la universidad. Estimado Cristian, yo le quiero plantear una pregunta. Usted citaba, y no solamente lo que citaba usted, sino lo que vemos en los medios alternativos que hoy en día tienen cierta injerencia al difundir la realidad que los medios masivos no lo hacen. Como universitarios, como estudiantes, ¿ustedes consideran que en el Ecuador se goza de plena democracia, se goza de plena libertad de expresión? Mire, yo creo que el Ecuador lamentablemente tiene muy mal concebido el concepto de la democracia y que los políticos del país a lo largo de muchos años, muchos políticos lo han mal utilizado para engañar y manipular a las masas, para engañar y manipular al pueblo en general y a través de eso seguir sus propios intereses. Si vivimos en una democracia plena, yo no creo que sea así, porque una democracia plena parte por nosotros tener un pueblo informado, un pueblo consciente. Y en eso los medios de comunicación digitales tal vez están haciendo un gran trabajo y creo que por eso lo decía, lo mencionaba, felicitaba al inicio de esta entrevista, pero los medios de comunicación tradicionales han jugado su rol manipulador durante muchísimos años en distintas etapas de la historia política del país. Y es ahí donde la democracia tiene ya su rol eh, que, que nos termina perjudicando, porque el ciudadano se siente que cumple su papel democrático en el voto y no es así. Nosotros necesitamos construir un poder que sea popular, que los estudiantes, que los trabajadores, que los campesinos, que las amas de casa, que todo el mundo, que todo el país podamos construir las decisiones que se toman en la asamblea. Y tal vez en este momento es necesario incluso solidarizarnos con las personas que han sido perseguidas en este último periodo de gobierno. Creo que también está dentro de eso el movimiento de Rafael Correa, también la CONAIE, también ciertos sectores y aprender de eso para nosotros poder superar. No es apto esta persecución, como también tenemos que reconocer que en otros periodos tal vez no supimos defender los intereses y esta democracia de la que hablamos. Y, por ejemplo, en el periodo de Rafael existió también equivocaciones en este sentido. Sin embargo, creo que como por eso somos un pueblo que nosotros tenemos que seguir mejorando a lo largo de la historia y no volver a equivocarnos, no volver a caer en este tipo de situaciones
y los políticos también tienen que saber reconocer sus errores, y creo que desde ahí partimos para poder hablar de otra democracia. Pero en este momento, si usted me pregunta ahora a 2020, yo creo que de democracia hay muy poco. Lo que hay es intereses políticos y personas tomando decisiones que afectan a la gran mayoría de ciudadanos y terminan favoreciendo a un grupo muy reducido del Ecuador. Y eso no se llama democracia, sino se llama simple politiquería. También pudimos observar, pudimos mirar en los medios digitales que la represión era extremadamente agresiva contra los estudiantes y no podían expresarse. En Ecuador se ha perdido la libertad de expresión. Mire, creo que efectivamente ha existido un bloqueo a las posturas que hemos tenido como estudiantes y en general a las organizaciones sociales, y por eso es, como decía, felicitar a los medios digitales que han puesto el hombro en esta batalla para poder expresar lo que no se puede a través de los otros medios convencionales. Y sí, realmente la represión, sobre todo en octubre, fue muy fuerte. Existió una represión que al menos yo como joven nunca la viví, que nunca la viví, que lamentablemente en octubre nos tocó sentirla en carne propia. eh, Comentarle, por ejemplo, nuestro compañero vicepresidente en octubre fue detenido en Manabí, detenido y se le quería acusar de diversas acciones y detenido injustamente. Y así conocimos la historia de diversos compañeros que fueron detenidos, que fueron privados de su libertad. Entonces yo creo que sí, lamentablemente eh, existió una represión muy fuerte y la misma se ha atentado indirectamente a la libertad de expresión, y en los medios convencionales han atentado indirectamente a la libertad de expresión. Es algo que hay que denunciarlo y que además tenemos que aprender también a superarlo, como se decía, y poder ya a través de las manifestaciones que hacemos, organizarnos y sobre todo en el 2021 no equivocarnos para no caer de nuevo en esto. ¿Qué podríamos rescatar de los 3 años que cumple el gobierno de licenciado Lenín Moreno? Mire, creo que Lenín Moreno ha sido un presidente que llegó a tener el mayor índice de aceptación de la historia de los presidentes del Ecuador, y ahorita creo que tiene el peor índice de la historia de los presidentes del Ecuador. Pero todo pasó por un juego y un cálculo de números en cuanto a los sectores políticos. Eh, Rescatar, tal vez si hay algunos puntos a rescatar, como el apoyo a las medianas empresas, cuando recién inició, tuvo sus 6 primeros meses de gestión. Tal vez algunos puntos importantes en cuanto al fortalecimiento de algunos sectores agrícolas, pero de ahí más a futuro, creo que el diálogo que emprendió, el diálogo que en un momento incluso se felicitó debido a que podía superar un país que estaba lamentablemente manipulado por un sector de la banca que muy bien conocimos en elecciones, y que se sentía polarizado y tenía un difícil reto de gobernabilidad. Ese diálogo debía servir para otro accionar, no debía servir para venderse a esos sectores. Entonces, creo que ahí sí existió un- una traición a quienes confiamos con nuestro voto a Lenín Moreno, y también existió, lamentablemente, como decíamos en un inicio, un quiebre en su política, y se dirigió completamente a otro lado, a otra visión de ejercicio del gobierno nacional. Cristian, yo quiero, para ir cerrando la entrevista,
Yo quiero preguntarle, en el mes de octubre, en las manifestaciones del mes de octubre, en donde que la gente se pronunció en contra de revertir el decreto que impulsó el Ejecutivo, ¿ustedes se sentaron a dialogar con el presidente como algunas organizaciones sociales o fueron excluidos de ese diálogo? Nosotros algún tiempo venimos ya denunciando que el gobierno es de pocos. En su momento había un lema del gobierno nacional, sí, era el gobierno de todos, pero no, realmente era un gobierno de pocos. Y el diálogo tampoco ha sido con todos, sino el diálogo ha sido con pocos. Realmente nosotros sí denunciamos y rechazamos contundentemente que hasta el momento, ya en 3 años, no se tome en cuenta la voz de los universitarios, no se tome en cuenta la voz de los sectores sociales y tal vez ha existido pactos políticos en, con otros sectores, pero que a la final terminan siendo ese mismo grupo lo muy reducido. Entonces, ahí nosotros en octubre, a pesar de que recibimos una invitación del viceministro de Gobernabilidad, nosotros no acudimos, puesto que creíamos necesario que primero tenemos que ejercer a lo que nos debemos, a los estudiantes universitarios, y los estudiantes universitarios no estaban de acuerdo en un diálogo impositivo, que el diálogo, al igual que en este momento, si existiera un diálogo contra el recorte del presupuesto, no es para dialogar si se recorta más o menos, es para dialogar cuál es la salida, porque el recorte simplemente no tiene que darse y punto. Entonces, en esa lógica, nosotros planteamos nuestra respuesta y lamentablemente no existió una respuesta ya formal para poder continuar con un diálogo en el cual se planteaba que simplemente se vea el paquetazo y lamentablemente, como decíamos, el gobierno no asumió así nuestra respuesta, entonces nos excluyó del diálogo. Y así ha venido pasando durante mucho tiempo, nos hemos visto excluidos, entonces parece que no se escuchan diferentes perspectivas, sino simplemente lo que se busca son pactos políticos y eso no estamos nosotros prestos a realizarlo. Yo recuerdo, y todos recordarán, que este gobierno decía el gobierno de todos, el diálogo, la inclusión de la juventud, pero cuando formaron el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, vimos figuras bastante desgastadas y que ya habían incluso sido ya eliminadas de la vida pública, de la vida política, pero sin embargo este gobierno les dio vida. ¿Cómo se sintieron ustedes, que mucho más allá de que ya me explicó, cómo se sintieron ustedes al saber que nuevamente los jóvenes, que son el futuro del mundo, de la patria, no estuvieron dentro de esos proyectos, dentro de ese diálogo? Como decíamos, nosotros nos sentimos penosamente sorprendidos, nosotros nos sentimos engañados y en cierta forma rechazamos completamente eh, esta manipulación que existió en el gobierno nacional. Creíamos que era el momento de los jóvenes, quisimos creer, pero lamentablemente no fue así, como mencionamos. Lamentablemente tenemos que construir una sociedad en la cual sí se tome en cuenta la juventud y se tome en cuenta a todos los sectores. La juventud en este momento somos la parte más amplia del país y lamentablemente seguimos sin ser tomados en cuenta, entonces creo que es necesario poder superarlo. Cristian, yo quiero agradecerle por participar en nuestro programa. ¿Algún mensaje que quiera darle a los estudiantes? ¿Algún mensaje que quiera darle a todos esos luchadores que lo que único que se busca es el progreso del país? Sí, yo quisiera primero hacer un llamado a toda la ciudadanía, no solo a la juventud, pero sí a toda la ciudadanía,
porque el país es un país que históricamente ha sido luchador, ha sido trabajador, ha sido aguerrido. Hemos marcado capítulos de la historia de un país que no se deja de los malos gobernantes y tenemos que continuar siendo así. No podemos permitirnos la enajenación en la cual nos plantean. No podemos permitirnos seguir aceptando estos retrocesos en nuestros derechos y en especial ahora sí a la juventud, a tener esa misma actividad, esa misma creatividad y ese mismo dinamismo para poder combatir, porque en este momento tenemos que ser nosotros unidos y organizados para poder salir adelante como país. Gracias, muchísimas gracias, Cristian. Fue Cristian Flores, presidente de la FEWE. Llegamos al final de nuestro programa Punto de Vista Global. El agradecimiento de siempre a nuestra fiel audiencia que nos permite ingresar en vuestros hogares. Soy Orlando Carrera. Dios mediante nos vemos en una próxima edición. Abrazos para todos. Gracias.